buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 7º programa de esta nueva serie de conferencias del noviazgo, matrimonio, divorcio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. Todo un paquete completo del segundo tema bíblico más importante que todo predicador debería enseñar correctamente a la sociedad. En vez de estar asustando a la gente con profecías de un fin del mundo que no llegará, o mintiendo que Cristo viene ya cuando no viene ya, o profetizando el apocalipsis del cual aún falta muchísimo tiempo para que llegue, o ilusionando a la gente con una prosperidad que nunca llega, o engañando a las personas con que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted, en lugar de enseñar todas estas mentiras, deberían estar predicando el verdadero evangelio y deberían estar enseñando correctamente el antidivorcio y el antirrecasamiento del divorciado. Pero enseñar la verdad, estimado oyente, no interesa, porque la verdad no da dinero. El negocio religioso de la mentira es mucho más rentable que enseñar la verdad. Por eso, muchas gracias al selecto, fiel y valiente grupo de amantes de la verdad, seguidores de este canal. Muchas gracias por seguirnos. Hoy damos inicio a la segunda parte del tema del divorcio. Entraremos ahora en un estudio práctico y muy técnico con muchos argumentos que pueden parecer fríos, pero son sumamente necesarios para derribar la doctrina falsa de los defensores del divorcio. Unas veces subimos al tercer cielo en busca de maná y de la revelación del cielo para usted. Pero otras veces, como hoy, bajaremos a la frialdad de la tierra con argumentos y más argumentos que, aunque parecen fríos, le dan fuego al combate dialéctico contra las sectas de los divorcistas. Por lo tanto, si usted no está atento al mensaje, usted perderá el hilo argumental y de poco le servirá este estudio. Escuchar por escuchar no tiene sentido, estimado oyente. Usted tiene que aprender, apuntar y estudiar el tema. Si no, está aquí perdiendo el tiempo y los divorcistas le engañarán. Así que le aconsejamos que si le interesa el tema, tome papel y lápiz, vaya apuntando punto por punto cada argumento, detenga el mensaje las veces que sea necesario y por primera vez en su vida aprenda este importante tema para su seguridad, para derribar entre todos esta manada de ratas divorcistas y también para encerrar a esa raza de víboras que están a favor de la carnalidad pecaminosa del divorcio, que están a favor del adulterio del recasado divorciado y a favor de la mentira de la nulidad matrimonial. A todos estos les daremos jaque. Vamos en serio, estimado oyente, vamos fuerte, porque estamos hartos de tanta mentira religiosa que lleva a la gente al divorcio y luego a la condenación eterna de la cual nunca se sale. Por eso, combatimos tan ardientemente por la fe. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, a partir de hoy y en los siguientes programas, abordaremos temas que derribarán todo argumento que usan los divorcistas. Hemos construido una serie de programas bien elaborados, bien argumentados, bien estudiados y bíblicamente sólidos para que usted entienda de una vez por todas que el divorcio es abominación ante Dios, que el recasamiento del divorciado es adulterio ante Dios y que la nulidad matrimonial no existe ante Dios. Las tres cosas son pecado y dignas del infierno eterno. Entraremos en una potente dinámica argumental para enseñarle a usted a defenderse ante esta levadura venenosa divorcista que contamina toda esta sociedad. Todo divorciado ha pecado. El que pone el divorcio ha pecado. El que firma el divorcio ha pecado.
Todo divorciado recasado está en adulterio, está en pecado. Y si usted tuvo la desgracia de caer en el engaño de la nulidad matrimonial católico romana, debo decirle que, aunque le hayan anulado el matrimonio, usted sigue casado y ha pecado. La nulidad católico romana no vale para nada, es una gran mentira y un negocio. Y a todos estos, divorciados, recasados y con nulidad matrimonial, advertirles que si Dios le quita la vida hoy, a todos les espera la condenación eterna de la cual nunca saldrán y donde el llanto, el tormento y el sufrimiento físico por haber ofendido a Dios nunca se acabará, excepto que usted se convierta por medio del Evangelio. Bien, habiendo dicho esto y teniendo en cuenta el consejo de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 que dice: Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perversas. Y el otro consejo de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: Estén siempre preparados para presentar defensa de la fe que hay en ustedes. Entonces, con estos consejos de Pedro, necesitamos estudiar los argumentos para derribar a los divorcistas. Estimado oyente, sea bereano, analice lo que decimos, compare lo que decimos. Estudie el tema como si al final de este programa usted tuviera un examen ante Dios. Desafíese a usted mismo. Domine estos argumentos para que, cuando tenga delante a un predicador divorcista, usted se ría de él con la risa de Elías. O cuando tenga a una persona divorcista delante, usted pueda aplastarlo con contundencia bíblica y taparle la boca, como decía Pablo en Tito capítulo 1 versículo 11. Es necesario taparles la boca. Así que prepárese con nosotros y disfrute con nosotros de esta batalla argumental. Entremos entonces en el estudio de los temas de hoy. De los varios temas que tocaremos en el resto de las conferencias, en el día de hoy abordaremos dos temas. Primero, demostraremos que fornicación no es lo mismo que adulterio, como dicen los divorcistas. Y el segundo tema que veremos es analizar la importantísima frase final del versículo de Mateo capítulo 19, versículo 9. Eso es lo que veremos hoy. Argumento número 1. Fornicación no es igual que adulterio. Los movimientos divorcistas enseñan que fornicación, en Mateo 19:9, es exactamente lo mismo que adulterio o que infidelidad para defender el divorcio por infidelidad, pero si fornicación es igual que infidelidad, entonces Jesús en Mateo 19:9 estaría permitiendo el divorcio y el recasamiento. Pero, esto es falso. Porque en el Nuevo Testamento, fornicación y adulterio son dos palabras siempre diferentes. Son dos pecados siempre diferentes, con significados diferentes. Aparecen siempre separadamente en el Nuevo Testamento. Y Jesús las usa de manera diferente. Por lo tanto, cuando un pastor, pastora o rabino le dice a usted que puede divorciarse porque hubo adulterio, o sea, infidelidad, le está mintiendo, porque Jesús no dijo nunca por adulterio, dijo por fornicación, y fornicación no es adulterio. Y si Jesús no dijo que se puede divorciar por adulterio o infidelidad, entonces le están mintiendo y lo están llevando a usted a pecar. Argumento número 2. Como hay muchos pastores que no han podido colar el argumento de que fornicación y adulterio es lo mismo, o dicho de otra manera, porque afortunadamente hay mucha gente que se da cuenta de esa manipulación de que fornicación no es igual que adulterio, no es igual que infidelidad, entonces, ¿qué han hecho los divorcistas? Bueno, han hecho algo muy grave. Los perversos divorcistas decidieron entonces hacer Biblias cambiando la frase por fornicación y poniendo la frase por infidelidad. Imagínese. Entonces, cuando los lobos predican y le abren esas Biblias, la gente ve que ahí dice por infidelidad.
Por lo tanto, le dicen que usted puede divorciarse porque la Biblia lo dice y porque su cónyuge le ha sido infiel. ¿Se da cuenta del tema? Son delincuentes por cambiar la palabra de Dios. Y se lo vamos a demostrar. Mire a continuación en pantalla la evidencia de 4 ejemplares de 4 Biblias diferentes manipuladas por los divorcistas para hacerle creer a usted que por infidelidad pueden divorciarse y recasarse. Esos lobos deberían estar en la cárcel por fraude documental, pero afortunadamente estarán en la cárcel eterna por manipular la palabra de Dios. Todas las versiones de la Biblia más antiguas nunca escriben por infidelidad en Mateo 19:9, sino por fornicación. Y luego explicaremos eso de poder divorciarse por fornicación. La perversión moderna, el retorcimiento divorcista y la ansiedad carnal, bestial y animal por una cama nueva es tal que el hombre ha llegado incluso a modificar la palabra de Dios con tal de poder salirse con la suya. La condenación de estos es justa, como decía Pablo. Por cierto, hagamos un paréntesis. Hay un lobo por ahí muy famoso, divorciado, perdido, hereje, que cree incluso en los extraterrestres. Divorciado, recasado, que se llama pastor, que se titula teólogo, que usa una peluca ridícula, que da conferencias a favor del divorcio y que es el prototipo del moderno pastor divorcista. Hemos tomado algunas de sus declaraciones y fíjese usted las barbaridades que dice este hombre. Escuche este primer fragmento de audio. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. En su momento, más adelante en los siguientes programas, como ya lo hicimos en otras conferencias radiales y virtuales, demostraremos contundentemente que Dios no es un Dios divorciado, como dice este necio. Decir que Dios es un Dios divorciado es blasfemia. Escuche ahora otra porción de este animal que le gusta la cama. Escuche. Pues a mí no me queda otra cosa más que ya, ¿verdad? Pues divorciarme. Y nosotros decimos, no, tajantemente no tenía que divorciarse. Primero, si su esposa lo dejó, es porque él se casó con quien no debía, así que ahora tiene lo que se merece. Y ahora tiene que quedarse solo y respetar el pacto y la promesa de fidelidad que le dio un día a su esposa el día del casamiento. Por lo tanto, este hombre es un mentiroso. Segundo, no puede divorciarse porque Dios aborrece el divorcio, así de sencillo. Y tercero, porque aunque se divorcie, su pacto y su promesa siguen vigentes hasta la muerte. Por lo tanto, si se recasa, está violando, adulterando su pacto y a la vez está mintiendo a la promesa de fidelidad que le dio a su primera esposa. Este hombre es un lobo, estimado oyente, y los que lo siguen son unos borregos. Escucha ahora otra barbaridad de este necio. Ese pasaje de 1 Corintios 7 donde Pablo le dice a la iglesia que si la incrédula o el incrédulo se separe, que se separe. Este hombre que presume de título de teología, si hubiera estudiado correctamente teología, vería dos cosas en este pasaje de 1 Corintios capítulo 7 versículo 15 que él menciona. En primer lugar, el pasaje de 1 Corintios 7:15 no dice divórciese, dice sepárese, lo cual es muy diferente. Los manuscritos griegos no usan la palabra divorcio en este pasaje, ni tampoco usan la frase dar carta de repudio, sino que usan la palabra separación, con lo cual este necio ya demuestra su ignorancia como teólogo. No sabe la diferencia entre divorcio y separación. En segundo lugar, esta rata se olvida de leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, donde dice claramente que, si se separa, quédese sin casar. Pero parece que este necio teólogo de pacotilla no ha leído esta parte del capítulo sencillamente porque no le conviene. El pasaje dice que si se separa, quédese sin casar. Sigamos ahora escuchando otras barbaridades de este necio. Sabía que yo no tenía el don de la continencia.
Hay muchos que me dicen, ¿para qué te casaste? Porque no tengo el don de la continencia, me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Amo la vida y amo el amor. Este hombre dice que no tiene el don de continencia. Entonces yo le pregunto a este necio, ¿qué pasaría si su esposa cayera en estado de coma o en parálisis total? ¿Qué haría con su incontinencia este bruto animal? ¿Se buscaría una querida porque su esposa no funciona? ¿Qué pasaría si su esposa tuviera un accidente y estuviera largos meses en el hospital? ¿Se buscaría una ramera para desahogarse? Cuando este animal habla de falta de continencia, en realidad lo que está hablando es de la excusa para tener siempre otra cama, porque son así, son como brutos animales, como decía Pedro. Por eso decimos siempre que estos que se esfuerzan en defender el divorcio y el recasamiento lo hacen solo por una razón, porque su Dios está debajo del vientre. Incluso él mismo lo dijo, me gustan las mujeres. ¡Wow! Veamos otra porción de este audio nauseabundo de este necio. Por eso le pedí a Dios que me diera otra compañera. Primero, señor predicador, Dios no escucha las oraciones de los inconversos, por lo tanto Dios nunca le ha escuchado. Dios no escucha las oraciones de los divorciados, ni de los perdidos, ni de los que están en rebelión contra su palabra. Dios no escuchó la oración de este perverso. ¿Cómo Dios va a responder en contra de su teología, de sus leyes, de su santidad, siendo que Él odia el divorcio y el recasamiento del divorciado? ¿Cómo Dios va a escuchar y responder a alguien que hace precisamente lo contrario, hace lo que Dios aborrece? ¿Cómo? ¿Qué tipo de Dios sería ese? Malaquías capítulo 2 dice que Él odia el divorcio y al que se divorcia. Así que este necio engañado se ha creído que Dios le ha escuchado. Si Dios le hubiera contestado su oración de tener otra cama, Dios sería un Dios injusto, un Dios perverso, un Dios falso, un Dios que va contra su misma palabra. El Dios que le puso en el camino a su amante actual fue el otro Dios, el diablo. La mujer que tiene actualmente es una adúltera. Escuche ahora otra barbaridad de este necio. Que Dios es el Dios de la segunda y tercera oportunidad. Señoras y señores, Dios no da segundas oportunidades en el pacto matrimonial. Dios da oportunidades solo con la salvación. Pero con el pacto matrimonial, Dios nunca da segundas oportunidades. Lo de segundas oportunidades se lo ha inventado este necio para engañar a sensuales como él, que están en busca de otra cama. Y esto de las segundas oportunidades le da mucho dinero a este necio en sus conferencias sobre el tema del divorcio. A la gente le gusta escuchar esto de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que Dios comprende, de que Dios es amor, de que Dios consiente el pecado y aún encima da oportunidades. Pero en el pacto matrimonial no hay nunca segunda oportunidad si el cónyuge aún está vivo. Este hombre es un mentiroso. Lo único que le importa a este animal son sus hormonas. Ya lo decía Pedro, son como brutos animales. Y ahora, para rematar la faena, escuche la última atrocidad de este necio. Tenemos ahorita en consejería a 33 pastores que los sacaron de sus iglesias por adulterio y los estamos rehabilitando. Si un líder ha cometido adulterio, dice Pablo en Tito y Timoteo, que ya nunca más podrá ser rehabilitado en el puesto de líder, aunque se arrepienta, porque ya no es irreprensible. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice, es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice, los líderes sean puestos a prueba y ejerzan el liderazgo solo si son irreprensibles. Y Tito capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Varias veces se repite que una de las condiciones es ser irreprensible. El término irreprensible significa sin mancha, sin mal ejemplo, impecable en la conducta. Por lo tanto, un adúltero ya no es irreprensible, está contaminado, ha perdido su testimonio, ha roto su promesa de fidelidad, ha dado mal testimonio a su iglesia.
y ya no vale para el liderazgo por mucho que hagan clases de rehabilitación. La autoridad espiritual debe ser impecable, dice la Biblia. Por lo tanto, esa rehabilitación que habla este necio, que están haciendo con todos esos adúlteros, no vale para nada. En el ministerio Tinajas, si hubiera algún líder varón que haya cometido adulterio, sería expulsado inmediatamente del ministerio para siempre. Nunca jamás podrá ejercer el ministerio aunque se arrepienta. No rehabilitamos adúlteros, los expulsamos. Ya han perdido su testimonio, ya no valen para el liderazgo, son hipócritas. ¿Qué van a enseñar si ellos no tienen testimonio? Así que, ¡jaque a este lobo animal adúltero! En conclusión de este segundo argumento, si usted ha caído en las garras de este lobo o de cualquier otro lobo que predica la permisividad del divorcio y el recasamiento del divorciado, si usted está en una iglesia donde se predica a favor del divorcio y del recasamiento del divorciado, o si usted usa una Biblia que diga en Mateo capítulo 5 versículo 32 o en 19:9 por infidelidad, tírela a la basura. Esa Biblia no vale para nada y márchese de esos lugares. No se haga cómplice de sus pecados. Para preguntas del tema, escríbanos. Argumento número 3 en contra de los divorcistas. Jesús nos muestra en Mateo 5:32 y 19:9 y en el resto de los evangelios que Jesús conocía perfectamente las dos palabras, fornicación y adulterio, pero las usa de forma separada. Por ejemplo, en el mismo libro de Mateo capítulo 15 versículo 19 vemos claramente las dos palabras dichas por Jesús separadamente porque representan dos pecados diferentes. Eso significa que no son lo mismo. El mismo Pablo también los pone como pecados diferentes en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Por lo tanto, el argumento es contundente. Fornicación es diferente de adulterio. Fornicación no es adulterio, no es infidelidad. El que dice que son la misma cosa es un ignorante y un mentiroso. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar la palabra fornicación por infidelidad en el texto bíblico si el mismo Hijo de Dios y Pablo no lo hacen? Entonces la pregunta que la gente nos hace es, Pastor, si el tema es tan claro, ¿por qué esos pastores defienden entonces el divorcio? Bueno, hay tres razones contundentes. La primera es porque están ciegos, y están ciegos porque están muertos, o sea, son perdidos. Un muerto no ve. La segunda razón es por orgullo. El orgullo no les permite admitir que están equivocados. Y la tercera razón es por dinero. Su iglesia es su negocio. Si le dicen a la iglesia que estaban engañados y estaban equivocados, la iglesia los echará afuera. Así que, jaque a los perdidos divorcistas con este argumento. Argumento número 4. Fornicación es la palabra clave que los divorcistas no quieren tomar el tiempo de estudiar porque es la palabra que va contra ellos. La palabra fornicación es una palabra gramaticalmente polisémica, es decir, es una de esas muchas palabras del lenguaje que tienen varios significados según sea el contexto, y en este caso sucede igual. Esta palabra fornicación tiene varios significados según el contexto que esté en la Biblia. Así que ahora veremos el contexto que está en este pasaje de Mateo 19:9. Veamos entonces los tres principales significados bíblicos de la palabra fornicación. Primero, fornicación es pecado sexual entre solteros, relaciones entre personas no casadas. Pero el contexto de Mateo 19:9 no está hablando de solteros, está hablando de matrimonios. Por lo tanto, este significado gramatical queda descartado. El segundo significado de fornicación es idolatría espiritual, es decir, idolatría, apostasía, mezclarse con religiones falsas, ir a otras iglesias, etcétera, etcétera. Pero Jesús, en Mateo 19:9, no está hablando en ese contexto de idolatría. Por lo tanto, este significado de fornicación también queda descartado. Pero el tercer significado de fornicación en la Biblia es uniones inválidas, uniones fornicarias,
uniones prohibidas, uniones que nunca fueron matrimonio ante Dios, aunque lo sea ante los hombres. Por ejemplo, el incesto, la bigamia o los matrimonios entre homosexuales. Todas estas uniones no son matrimonio, son fornicaciones legalizadas por los hombres, pero no reconocidas por Dios, y la Biblia lo llama fornicación y deben divorciarse. Este es el único significado de fornicación que encaja en el pasaje. El incesto no es matrimonio ante Dios. El casamiento entre homosexuales no es matrimonio ante Dios, es abominación. Por lo tanto, Jesús dice que si alguien se ha casado en alguna de estas formas fornicarias, debe divorciarse y no es pecado. Y si después se casa de forma legítima, normal, heterosexual, esa persona no comete adulterio porque el matrimonio anterior que tenía no fue matrimonio. Eso es lo que está enseñando Jesús en ese pasaje. Dios no rompe matrimonios, estimado oyente. Dios rompe fornicaciones disfrazadas de matrimonio. Se lo repito, Dios no rompe matrimonios. Dios rompe fornicaciones disfrazadas de matrimonios. Esto es lo que realmente significa la frase, excepto por causa de fornicación. ¿Va entendiendo el tema, estimado oyente? La excepción de Mateo 19:9 es permiso para salir de una unión que nunca debió existir porque no es matrimonio. Jesús no abrió una puerta al divorcio, como dicen muchos necios pastores. Jesús abrió una salida para quienes nunca estuvieron casados ante Dios, sino en uniones fornicarias que el mundo llama matrimonios, pero no lo son ante Dios. Esa es la única razón de que alguien se pueda y deba divorciar. Si alguien está casado en incesto, debe divorciarse y no es pecado. Si alguien está casado en matrimonio bigámico, debe divorciarse y no es pecado. Y si hay alguna pareja de homosexuales o lesbianas casados, eso es fornicación. Es una unión inválida ante Dios, es abominación, por lo tanto, debe deshacer esa unión civil con un divorcio civil. Y ese divorcio no es pecado ante Dios. Ahora, antes de terminar este argumento, veamos entonces dos ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento precisamente de uniones inválidas fornicarias en versión incesto. Primer caso. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, ahí vemos un caso precisamente usando la palabra fornicación. Y Pablo usa esa palabra de un hijo relacionándose con la madrastra, y eso es incesto. Y eso él lo llama fornicación, como vemos también en Levítico capítulo 18, versículo 8. En este pasaje de 1 Corintios 5 vemos la palabra fornicación asociada a una unión inválida de incesto. Un hijo había tomado por esposa a la mujer de su padre, y eso es incesto. Eso es una unión fornicaria. Veamos ahora el segundo caso de incesto, de una unión fornicaria, y lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 19, donde el rey Herodes se había unido con la mujer de su hermano Felipe, o sea, se había ido con su cuñada, y esa unión estaba prohibida en la ley de Dios, también en Levítico capítulo 18, versículo 16, y Juan el Bautista denunció esa relación incestuosa fornicaria. Bien, hasta aquí con el argumento número 4. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el argumento número 5. Algunos divorcistas dicen, no, pastor, aquí fornicación, estamos de acuerdo con usted, no es infidelidad. No, aquí significa que el esposo en la noche de bodas descubre que la esposa no era virgen y por lo tanto eso significa que ella, cuando era soltera, cometió fornicación. Así que entonces el esposo puede divorciarse por fornicación por haber descubierto que en su matrimonio que su mujer no era virgen. Bueno, parece un buen argumento, pero, este argumento tampoco es correcto. Primero, Jesús no está hablando de lo que haya sucedido en el desposorio o antes del desposorio, o sea, en el noviazgo o antes del noviazgo. Ya hemos dicho que está hablando en el tiempo de casados. Por lo tanto, este argumento también queda descartado.
Segundo, si este fuera el verdadero argumento y la correcta interpretación teológica del pasaje, o sea, que el varón haya descubierto que ella no es virgen, y por lo tanto deduzca el varón que ella cometió fornicación antes de casarse. Si esto fuera así, entonces, estimado oyente, entramos en un argumento injusto sencillamente porque la mujer en la noche de bodas no puede saber si el hombre era virgen. Entonces preguntamos, ¿cómo Dios puede establecer una ley injusta que solo puede aplicarse a la mujer y no al hombre? ¿Cómo puede ser una ley divina algo que solo se puede verificar en la mujer y no en el varón? ¿Cómo puede la mujer confirmar si su esposo es virgen? ¿No le parece una injusticia? Dios no hace leyes injustas, estimado oyente. Por tanto, esta interpretación machista de que fornicación en este pasaje se refiere a que la mujer cometió fornicación en el noviazgo queda descartada. Una ley divina que solo se aplica a uno de los cónyuges no es divina, es injusta, es machista. Cuando un argumento necesita una injusticia para sostenerse, no viene del cielo, viene del hombre. Una vez más, jaque a los divorcistas. Argumento número 6. La Biblia manda que el adulterio se debe perdonar. Entonces aquí viene uno de los argumentos más ignorados por los divorcistas, pero uno de los más poderosos. El perdón es una obligación, es un mandamiento. Por lo tanto, si usted debe perdonar, también debe respetar el pacto matrimonial. Veamos entonces los siguientes razonamientos. Primera premisa. La Biblia manda perdonar el adulterio. Segunda premisa. Perdonar implica renunciar a tomar represalias. Conclusión, usted no puede divorciarse por causa de adulterio porque es una represalia. Siguiente razonamiento. Primera premisa. La Biblia manda perdonar el adulterio. Segunda premisa. El cristiano debe imitar a Cristo. Tercera premisa. Cristo nunca rompe con quien perdona. Conclusión, usted debe perdonar sin romper el pacto matrimonial. Tercer razonamiento. Primera premisa. La Biblia manda perdonar el adulterio. Segunda premisa. El propósito del perdón bíblico es restaurar, no divorciar. Conclusión, usted que se llama cristiano no puede divorciarse porque el perdón busca restaurar el matrimonio y excluye el divorcio. Por lo tanto, jaque a los divorcistas. Y por último, entremos en el argumento número 7 del estudio de hoy. Es muy importante, estimado oyente, comprender lo que dijimos antes de que fornicación no puede ser nunca adulterio, porque si aceptamos la palabra fornicación como adulterio o como infidelidad, entonces el versículo entra en contradicción. Veamos este argumento contra los divorcistas paso a paso. Mire, la primera frase de Mateo 19:9 es clara como el agua. Jesús dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Eso está claro. Hasta ahí no hay discusión. Divorcio y nuevo matrimonio es adulterio. En segundo lugar viene la excepción, donde Jesús dice: sí se pueden divorciar por causa de fornicación. Y eso ya lo hemos explicado antes. Pero. Ahora vemos la tercera parte, la frase final del pasaje de Mateo 19:9, la frase que los divorcistas quieren borrar del mapa, la frase que los derriba, la frase que ellos se pasan por alto deliberadamente. Jesús dice: estimado divorcista, el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y esa frase es un terremoto doctrinal y una bofetada para el divorcista, porque hasta un niño entiende que Jesús dice ahí que la persona inocente, la que fue abandonada, la que fue divorciada, la que fue rechazada, la que el marido se fue con otra, esa persona no tiene segunda oportunidad, porque Jesús dice que la persona inocente comete adulterio si se casa de nuevo. ¡Wow! ¿Y por qué comete adulterio si es inocente? Pues sencillo, porque su pacto matrimonial aún sigue vigente, aunque el otro cónyuge, el malo, haya sido infiel, aunque el otro haya abandonado el matrimonio o aunque el otro cónyuge haya roto su promesa.
El pacto es individual ante Dios. El pacto del inocente ante Dios no se cancela por el pecado del cónyuge malo. El pacto sigue vivo mientras ambos estén vivos. El pacto matrimonial no muere por infidelidad. El pacto muere por muerte física. Se lo repito, el pacto matrimonial no muere por infidelidad. El pacto matrimonial muere por la muerte física del otro cónyuge. Entonces, dicho todo esto, veamos ahora la contradicción fatal del divorcista en este pasaje. Cuando el divorcista dice que la inocente por infidelidad del otro se puede recasar, pero por otro lado el pasaje dice al final que si se casa la inocente comete adulterio, entonces, estimado oyente, ahí hay una contradicción. En la primera parte Jesús estaría dando permiso para el divorcio, pero en la segunda parte Jesús estaría prohibiendo el recasamiento porque sería adulterio. Entonces, la contradicción sería, la excepción permite el recasamiento y la última frase prohíbe el recasamiento. ¿Se da cuenta del tema? Por eso los divorcistas nunca se paran en analizar la última frase de Mateo 19:9 porque va contra ellos. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Esto es el resultado de gente perversa que juega con la Escritura a su antojo. En conclusión de todo el estudio de hoy, Jesús en Mateo 19:9 enseña dos temas capitales en cuanto al divorcio. Primero, los matrimonios fornicarios tipo incesto y matrimonios homosexuales, solo esos sí deben divorciarse y no es pecado. Y segundo, los matrimonios normales heterosexuales no pueden divorciarse y si lo hacen es pecado. Se lo repito. Primero, los matrimonios fornicarios tipo incesto y matrimonios homosexuales, solo esos deben divorciarse y no es pecado. Pero los matrimonios normales heterosexuales no pueden divorciarse y si lo hacen es pecado. Esta es la correcta y única interpretación de todo este pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 9. Esto es lo que no enseñan miles de pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos de miles de iglesias falsas tipo católicos, pentecostales, calvinistas, adventistas, testigos, bautistas, liberales, unicitarios, mesiánicos, rabinos y un largo etcétera. Así que, jaque a todos estos pastores y a todas estas iglesias divorcistas. Cuando la verdad ha llegado a usted, estimado oyente, usted ya no puede seguir viviendo igual que antes. Después de haber visto estos argumentos y los que veremos en sucesivos mensajes, ha llegado el momento para que usted obedezca y tome una decisión. Y cuando usted razona lo que decimos, hay una frase que nacerá de su corazón y usted gritará: ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? Un grito que también dirá en las puertas del infierno. Porque cuando esté frente a Dios con los mismos argumentos de hoy, ya no tendrá esperanza. Mientras que hoy, junto con esa exclamación, usted aún tiene la esperanza del perdón por medio del Evangelio. Con estos mensajes, usted ya no tiene excusa, estimado oyente. La red de Internet ya no tiene excusa. YouTube ya no tiene excusa. El mundo hispanoamericano ya no tiene excusa, porque este canal grita a los cuatro vientos lo que nadie grita en la red ni en las iglesias. Así que ahora usted ya no tiene la típica y recurrente excusa de «¡Ah, yo no lo sabía!». Mentira. La razón y la conciencia en su día le avisaron que usted estaba haciendo las cosas mal. Pero ahora, con nosotros, usted tiene este plus de información. Así que ya no tiene excusa delante de Dios. Entonces, estimado oyente, estimado líder, estimado pastor, estimado divorciado, la pregunta final es, ¿qué va a hacer con la verdad que acaba de escuchar? La verdad que lo oyere hoy es la misma verdad que usted escuchará el día del juicio, y es la misma verdad que puede salvarle ahora si se convierte por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. El divorcio, estimado oyente, no rompe el pacto ni la promesa. El divorcio rompe el corazón de Dios, que diseñó con tanto esmero el matrimonio para el hombre y para su hijo.
¡Ay de aquel que se divorcia! ¡Ay de aquel que se recasa siendo divorciado! ¡Ay de aquel que anula su matrimonio! ¡Ay de los que conociendo estas verdades siguen sus instintos carnales! Sin embargo, usted tiene una oportunidad de convertirse y perdonar sus pecados por medio del Evangelio, que conste en acta. Bien, hasta aquí con el mensaje de hoy. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar el programa, queremos recordarle una vez más que si se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, le animamos a colaborar y apoyar al Ministerio Tinajas. Le informamos también que tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Tiene abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchas gracias por su colaboración. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este intenso programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.